Bueno, mi intervención de hoy va a estar centrada en tres ejes. Uno, la pregunta ¿qué es la islamofobia? Consiste en una operación en realidad intelectual de reducción de la multiplicidad a la unidad, una unidad que al mismo tiempo deviene negativa e inasimilable. Un segundo punto, que es relacionar la islamofobia con la raza y la racialización. Toda relación de poder implica una racialización de la instancia más débil. Y en un tercer momento, preguntarme acerca de cómo se metaboliza la islamofobia desde la izquierda, las fuerzas progresistas, todos los movimientos sociales, organizaciones que se dedican a la lucha contra el racismo, porque a veces ocurre que desde el otro lado se invierte este esquema de la islamofobia para, de alguna manera, negar responsabilidad a las propias comunidades racializadas. Me gustaría poner en cuestión el concepto mismo de comunidad y ver que de la misma manera que no se puede reducir la multiplicidad a una unidad negativa e inasimilable, tampoco se puede considerar una comunidad racializada como una unidad positiva, exenta de toda responsabilidad en términos individuales.